Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver, en Las mates son chulas, el teorema de Bolzano. De los tres teoremas que son el de Bolzano, el de Weierstrass y el de los valores intermedios relacionados con la continuidad de funciones, es el más preguntado normalmente. Veamos primero la teoría y luego unos cuantos ejemplos. La teoría. Si tenemos una función que es continua en un intervalo, que diremos a y b, y el signo de la función en el primer punto es diferente que el signo de la función en el segundo punto, entonces se puede concluir por el teorema de Bolzano que existe un punto perteneciente a ese intervalo, se pone abierto para indicar que no valen los extremos, o sea, un punto interior del intervalo, tal que la función allí se anula. Podrán preguntarlo como que la función se anula allí, o que existe una raíz, que es exactamente lo mismo, que la función se anule en aquel punto, etc. Veamos un gráfico para que veáis que esto es sencillo. Fijaros, como se podría decir, es casi obvio. Si tenemos una función que en un intervalo es continua, como esta que tenemos aquí dibujada, y el signo en el extremo de inicio del intervalo tiene un signo, aquí es positiva, y en el otro extremo es negativa, pues está claro que si es continua, en algún sitio se tiene que anular, en algún sitio tiene que cruzar el eje X. Por lo tanto, es una situación bastante normal. Viéndola en el gráfico ya podemos decir que es absolutamente normal que esto suceda. Veamos un par de ejemplos. Ejemplo 1. Supongamos una función que puede ser, por ejemplo, esta, polinómica. Que nos digan que se anula en el intervalo 4, 6. Y nos preguntan dónde se anula. Pues entonces lo que tenemos que hacer es sentar las bases o los preceptos del teorema de Bolzano. La función es continua, no en este intervalo, sino para todo x, siempre. Lo primero que hacemos es sustituir en el primer punto f de 4, entonces será 4 al cubo menos 10 por 4 menos 30. Esto nos da 64 menos 40 menos 30, que son 64 menos 70, que es menos 6 negativo. Y lo hacemos en el siguiente punto. El siguiente punto será 6 al cubo menos 10 por 6 menos 30. Estos son 216 menos 60 menos 30 y hace un total de 126, que es positivo. ¿Veis? En un lado es negativa y en el otro lado es positiva y es continua, por lo tanto se puede decir que existe un punto en el intervalo tal que la función se anula. En este caso la pregunta no sería dónde se anula, sino demostrar que se anula. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Supongamos ahora una función que sea esta. Y entonces nos pregunten, demuestra que se anula para algún valor x. Y luego, encontrarlo en un intervalo de longitud, la que sea, por ejemplo, 1 medio, 0,5. Perfecto. Pues lo primero que tenemos que hacer es sentar las bases para poder aplicar el teorema de Bolzano. Primero, f de x es continua para todo x.
una función polinómica con una exponencial, la exponencial es continua siempre. Vale, entonces lo que hacemos es hacer, por ejemplo, f de 0 al principio será e a la menos 2 más 0 menos 5, e a la menos 2 menos 5. En la calculadora nos sale menos 4,86, que es menor que 0. Hacemos f de 1, que es f de elevado a 1 menos 2 más 1 menos 5, sustituyendo e a la menos 1 menos 4, y esto me da menos 3,63, también negativo. F de 2 nos da e a la 2 menos 2 más 2 menos 5 es e a la 0, menos 3 es 1 menos 3, que es menos 2, también negativo. F de 3 me da e a la 3 menos 2 más 3 menos 5 es e elevado a 1 menos 2, y esto da 0,72, que ya es positivo. Por lo tanto están aquí. En f de 2 daba menor que 0 y en f de 3 da 0,72 positivo. Por lo tanto está en medio entre el 2 y el 3, pero nos han dicho que tiene que ser una longitud 0,5. Por lo tanto lo hacemos en el 2,5. En el 2,5 será e elevado a 2,5 menos 2 más 2,5 menos 5. Será e elevado a 0,5 menos 2,5. Y esto me da una cantidad de menos 1,89, que es menor que 0. Por lo tanto está entre el 3 y el 2,5. Por lo tanto está demostrado, primero, que existe, ¿vale? Un valor que está entre 2,5 y 3, tal que la función en ese valor es 0. Perfecto. Veamos todavía un tercer ejemplo. Ejemplo número 3. Imaginaos que me dan dos funciones que sean x más 1 y otra función que sea seno de x, por ejemplo. Y me dicen, y que me digan, demuestra que las dos funciones tienen al menos un punto de corte. Vale, pues fijaros, en un punto de corte las dos funciones tienen que coincidir, sus imágenes. Perfecto, eso quiere decir que x más 1 tiene que ser igual a seno de x. Si todo lo paso hacia un lado, fijaros lo que me queda. X más 1 menos seno de x es igual a 0. Por lo tanto, si yo considero la función x más 1 menos seno de x y puedo aplicar el teorema de Bolzano, estaré en condiciones de encontrar en qué punto se anula esta función, que es lo mismo que decir el punto donde se cortaban las dos funciones originales. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces partimos de la base de que f de x, la f mayúscula, que es f de x menos g de x, es continua para todo x perteneciente a R. Y ahora lo que tengo que hacer es ir dando valores. F de 1 será 1 más 1 menos seno de 1. Aquí hago un asterisco bien gordo y bien grande para deciros que cuando nosotros tengamos que hacer seno, coseno, cualquier función que sea trigonométrica de un número sin factor pi, por ejemplo aquí el 1, siempre tenemos que poner la calculadora en modo radianes, si no nos daría un valor diferente. En f de 1 he dicho f de 1 por no decir f de 0. Si hiciéramos f de 0 al principio sería 0 más 1 menos seno de 0, que es 1 menos 0 es 1, que es mayor que 0. Seno de 1 será 2 menos seno de 1, que da 1,15 en la calculadora. Si hacemos f de 2, me da 2 más 1 menos seno de 2, me da 3 menos seno de 2, que da 2,09. F de 3 sigue aumentando, será 3 más 1 menos seno de 3, igual a
4 menos seno de 3 y esto me da 3,86. Si por el contrario lo hacemos en el otro sentido, f de menos 1 dará menos 1 más 1 que se van menos seno de menos 1 queda menos seno de menos 1 que es 0,84 que sigue siendo positivo. Y si hacemos f de menos 2, en este caso da menos 2 más 1 menos seno de menos 2. O sea, menos 1 menos seno de menos 2 y esto da menos 0,09 que en este caso es negativo. Por lo tanto, como hemos encontrado que en el menos 1 es positivo y en el menos 2 es negativo, se puede decir que existe un c que pertenece al intervalo del menos 2 al menos 1, siempre hablando en radianes, tal que la f de x es 0, perdón, la f de este c es 0, ¿vale? Que es lo mismo que decir, respecto a los originales, que f de c es igual a g de c, demostrado que existe este c. Y hasta aquí la explicación. Cualquier duda, comentario, en los comentarios. Las mates son chulas. Hasta otra.